la Navidad. Llegó la roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a ¡Prepago Chévere! Stock mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Oye, causa, ¿sabes qué hace una mujer fuera de la cocina? ¡Turismo, pues! Debería darte vergüenza. Eso no es un chiste. Eso es despreciar y humillar a las mujeres. Sí, pues, causa. La discriminación es una forma de violencia hacia las mujeres. No es ninguna broma. Mejor piénsalo de nuevo y ya no lo hagas más. Ser mejor persona me hace más hombre. Proyecto ejecutado por Tejiendo Sonrisas y Chesby. Financiado por Fundación Eseña, como parte del proyecto Lo que hace a un hombre. Escúchanos donde vayas e interactúa con nosotros. Descarga nuestra aplicación en tu celular desde Play Store. Búscanos como Radio Estéreo Villa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nosotros saludando a todas las vecinas y los vecinos que escuchan todos los días Radio Estéreo Villa. Suena mejor, estamos en el 101.7 de la FM. Saludando pues a todos nuestros vecinos hoy día domingo 6 de diciembre del 2020. Tenemos nuevamente nuestro programa muy importante el día domingo con el recuento de toda la semana y con una importante entrevista. Nuestro programa Agenda Ciudadana, unidas y conectadas, luchando por nuestro derecho a la ciudad. Bien, los saludamos y deseamos que tengan una buena mañana, un buen domingo, que hayan tenido también un buen fin de semana. Y mencionar que Agenda Ciudadana, pues toda la semana esperamos que la hayan pasado bien y que ahora se encuentren bien, ¿no? Siempre cuidando los protocolos de atención y protección, pues para evitar la contaminación por este COVID-19 y no confiarlo, no bajar la guardia, ¿no? Aún no conocemos bien el comportamiento del virus, por lo que debemos de seguir protegiéndonos, ¿no? Y proteger nuestra salud y la salud de nuestra familia. Recuerden que el lavado de manos es muy importante. Bien, voy a saludar ya a mi compañera Pilar, que debe estar ya lista también para iniciar nuestro programa Agenda Ciudadana. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, María. Buenos días a todos nuestros vecinos de Lima Sur. Como lo mencionaste, no hay que bajar la guardia porque nosotros no sabemos el comportamiento del virus, pero bueno, a seguir cuidándonos. Bueno, también, Mari, empezamos el programa de fin de semana con una reflexión sobre la situación, en este caso, de los trabajadores del sector agroindustriales, ¿no? Que de forma parte de una crisis que venimos arrastrando desde hace mucho antes de la pandemia, y todo por una legislación que, siendo temporal, ya ha tomado casi 30 años. La situación, debemos encontrar lo más pronto posible una situación para que no sigamos con este problema que es muy grave, ¿no? Así es, Pilar. De todas maneras, muy preocupante esta situación por la que están atravesando los ciudadanos del sur, en Ica, y ahora también he escuchado que por el norte la situación agroindustrial está terrible, hay ahí todos 30 años, Pilar, así que esperemos, como dices, encontremos una solución, ¿no? Y bien, vamos a empezar pues esta emisión dominical con mucha energía, esperanza también, y pues considerando que nuestro derecho a la ciudad es importante, ¿no? Y hay una reflexión ahí que las mujeres lideresas de Lima Sur han incluido en la agenda política de las mujeres, ¿no? Que hay que trabajar por la ciudad de Lima y por el país en general, ¿no? El derecho a la ciudad es la suma de todos los derechos, un derecho que integra también los derechos del ser humano, ¿no? Entonces, este es el punto central que trabajamos en la Agenda Ciudadana.
Así es, Mari. Nosotros trabajamos desde el programa Desco Urbano, desde Radio Estéreo Villa, desde el programa también Agenda Ciudadana, ¿no? Que se transmite de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, para hacerles recordar, y que los domingos tenemos siempre este especial. Es una agenda de derecho a la ciudad, una agenda política de las mujeres por la ciudad de Lima, y más que tocar este programa que es muy importante, Mari, hoy domingo también nosotros vamos a tener y vamos a compartir con todos nuestros vecinos de las 4 Limas sobre la importancia que tiene la ciudad, y en este caso también la ciudad, que sus ciudadanos y en especial las ciudadanas conozcan y luchen por lograr un pleno ejercicio de su derecho a la ciudad, ¿no? Uno de los derechos también, Mari, es lo que estamos viviendo justamente ahora, que en muchos medios de comunicación lo están tocando, que es que lo mencionamos hace un momento, que es la agroindustrial, ¿no? Que completamente muchos sectores de los agroindustriales, los trabajadores que prácticamente están dando al 100%, se han visto afectados. Hemos visto, Mari, también que estos productos en diferentes medios, y nuestro medio también, que muchos productos que deberían ser 20 o 30 toneladas, que deberían llegar a la Lima, Mari, están siendo malogradas, ¿no? Que prácticamente su dinero invertido se ha caído por una ley que tiene más de 30 años, que está en un documento, pero que prácticamente no se le está llevando dentro de lo que corresponde para los trabajadores agroindustriales. Y bueno, Mari, yo hoy día, domingo, vamos a iniciar el programa. Tenemos también la entrevista con un especialista. Así es, hoy día estamos conversando con el señor Ramiro García, más adelante ya lo vamos a presentar, para conversar sobre este derecho a la ciudad, que las mujeres, las lideresas de todas las Limas han trabajado y han elaborado con propuestas, no solamente con preguntas, preocupaciones, una problemática, sino que además con propuestas, ¿no? Con respecto a este tema del ámbito laboral, la cultura, la educación, el derecho a no ser discriminado, ¿no? Por la raza. Y en este tema, por ejemplo, lo que estamos comentando acerca de lo que está sucediendo en el sur con Ica, ¿no? Es un derecho que tienen los seres humanos que formamos parte de la ciudad, ¿no? Al trabajo, ¿no? Y dentro de ello, ¿cuántas mujeres también son afectadas? Te aseguro que del 100%, 50 o 60 son mujeres las que están trabajando ahí. Yo conozco esta realidad por Piura. En Piura las mujeres trabajan de sol a sol, por 20 o 30 soles. Entonces, ese no es una manera de trabajar, es una explotación que se hace a los trabajadores, ¿no? Y encima no se les considera su derecho. Esta ley Service tiene muchas cosas que se debería de retirarse ya esta ley Service, ¿no? Que por si acaso el presidente de la República, que salió Vizcarra, la ha ampliado hasta el 2031, es por eso que vienen también las problemáticas. Bien, sí, ya creo que a esta hora ya estamos avanzando un poquito en la hora, Pilar. Vamos a presentar... Sí, como tú me lo mencionas, Mari, y los problemas... Sí, los problemas están, pero busquemos solución. Y bueno, nosotros nos vamos con un spot de la Agenda Ciudadana, donde nuestra compañera Paulina nos acompaña, dándonos una reflexión de lo que es Agenda Ciudadana. Adelante con el video de Paulina Luza. Hola, soy Paulina Luza, soy secretaria de organización del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, Sintrahogar, y también de la Secretaría de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadoras y de Trabajadores Remunerados del Hogar del Perú, Fentrahogar, afiliada a la CUT Perú. Aquí en el Cercado de Lima nos preocupa la situación de las mujeres. Hay mucha violencia en la familia, en la ciudad. El Estado tiene que protegernos, que haya garantías para nuestros derechos. Por eso debemos incluir este tema en los planes de gobierno, en las acciones de la municipalidad, y también de los congresistas. Únete, es importante tu participación. Y apoya a la agenda política de las mujeres. Nuestra agenda, solo juntas podremos lograr que las autoridades y los candidatos incluyan en sus planes, en las políticas públicas, nuestras demandas y necesidades. Hagamos un cambio.
por el derecho a la ciudad de todas y de todos por igual. Bien, muchísimas gracias entonces a Paulina Luza, quien nos envió este importante mensaje de la Agenda Ciudadana. Y nosotros continuamos con nuestro programa y ya está con nosotros el señor Ramiro García, quien es jefe del programa urbano DESCO, es miembro titular de la Coalición Internacional del Hábitat y miembro del Consejo Directivo de la Red Interforum y un profesional comprometido activamente con la lucha por el derecho a la ciudad de todos y todas. Vamos a saludarlo, darle la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Te saluda María y Pilar. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estás? Buenos días, Pilar. Buenos días. Saludar también a todos los oyentes y las oyentes de Radio Estéreo Villa que ahora nos escuchan a nivel de toda la ciudad de Lima a través de las redes sociales. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber comentario que vamos a conversar hoy día. Ramiro, para empezar, la semana que pasó en el programa Agenda Ciudadana hemos visto a las compañeras de la Agenda Política de las Mujeres pues presentando diversos temáticas, ¿no? Como el acoso político, identidad y discriminación, así como también iniciativas, ¿no? Para contrarrestar la violencia de género, desde las propias ciudadanas, ¿no? Ello pues nos lleva a una reflexión mucho mayor sobre lo que es una ciudad o lo que debería ser una ciudad para las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Y bueno, y también la importancia de buscar un cambio en esta ciudad para lograr avances, ¿no? En donde todos nos miremos por igual, un avance en la igualdad, ¿no? Claro, así es, María, como lo mencionas, igual agradecer la participación de Ramiro hoy domingo. Y cuando hablamos, Ramiro, del derecho a la ciudad por los ciudadanos, podríamos pensar que hay algunos habitantes de la ciudad que no cuentan con sus derechos, ¿no? Y para eso, ¿qué es el derecho a la ciudad para un ciudadano y una ciudadana de a pie en una ciudad de Lima, Ramiro? Sí, bueno, es importante primero aclarar que el derecho a la ciudad, o este término del cual en los últimos años se viene hablando mucho, es un planteamiento que surge el año 1968, ¿no? En un contexto distinto al que vivimos actualmente, pero en una realidad en la cual las personas trabajaban en los grandes centros industriales, trabajaban más de 8 horas, trabajaban 12, 14 horas, tenían muy poco espacio para disfrutar con sus familias y tenían además pocos espacios o poca ciudad. En ese contexto nace el derecho a la ciudad, no como en contraposición del derecho al campo, sino como un planteamiento que articula campo y ciudad. Pero vayamos a su pregunta concreta. El derecho a la ciudad se plantea como un derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, ¿no? Que usan, ocupan, gobiernan, disfrutan y transitan por la ciudad, ¿no? Entonces, la idea del planteamiento del derecho a la ciudad se propone promover ciudades justas, inclusivas, seguras y sostenibles, sobre todo en un contexto actual de mucha contaminación. Se define la ciudad como un bien común, y bien común entendido que es para todos y para todas, para gozar de, por ejemplo, espacios públicos donde salir a caminar, una ciudad segura para todos y todos nuestros habitantes, una ciudad en la cual no tenga que trasladarme 2 horas o demorar 2 horas en ir a mi trabajo, mi centro de estudio, y tardar lo mismo para regresar. Se me va la mitad de la vida en el transporte público. Entonces, el derecho a la ciudad propone además como un derecho colectivo que pone de relieve o articula el tema del territorio y la participación ciudadana. Entonces, la idea es que el derecho a la ciudad sea un planteamiento novedoso, por decirlo de alguna manera, aunque no es tan nuevo como les comenté al inicio, pero que pueda ayudar a exigir
todos los derechos juntos, porque hablamos de una integralidad. O sea, cuando decimos derecho a la ciudad, derecho a la educación, a la salud, al transporte, a la seguridad, es algo así como pelear o exigir todos los derechos juntos a la misma vez y no uno por uno. Así es, Ramiro. Entonces, estamos exigiendo una serie de derechos que corresponden dentro de una ciudad, ¿no? Y en este caso se lo exigimos al Estado, al gobierno, ¿no? Aquí mi pregunta, ¿por qué es importante que el Estado, a través de sus canales de atención, programas sociales, incorporen el enfoque de derecho a la ciudad? Mira, gracias por esa pregunta, porque en el corazón del derecho a la ciudad está la visión de ciudades descentralizadas, inclusives, sostenibles, que aseguren oportunidades de empleo, salud, educación y cultura para todos sus habitantes, mujeres y hombres de todas las generaciones. Sin embargo, bajo el actual modelo de desarrollo urbano que tenemos, en donde prevalece una lógica de mercado, en donde los intereses económicos están sobre todos los valores sociales. Por ejemplo, yo quiero ir al Parque Zonal Huáscar en el área sur de Lima, ahora está a 1 sol, me parece, pero antes de la pandemia estaba a 4 soles. Si yo quiero ir con 5 personas, ¿no? Son 20 soles. Entonces, eso ya no es un derecho, solamente el que pueda pagar va a poder acceder a beneficios de la ciudad. O quien dice, es fantástico, vamos al centro comercial, pero que voy a ir a mirar al centro comercial, ¿no? Entonces, la idea es que la ciudad sea un bien común para todos los habitantes, y aquí nuestras autoridades, desde mi punto de vista, tienen que alejarse del concepto de que todo cuesta y que todo tiene que ser pagado por el habitante, cuando ya nosotros como ciudadanos pagamos impuestos. Lo que debemos exigirle es al Estado es que nos brinde servicios, pero servicios en la que hombres, mujeres de todas las generaciones, niños, niñas, ancianos, ¿no? Puedan tener a disposición una ciudad, llamémosle amigable, ¿no? ¿Qué cosa entendemos con una ciudad amigable? Por ejemplo, en nuestro país tenemos una población que va envejeciendo, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Cada vez hay más pistas o veredas, pero las veredas no tienen rampas, las pistas no tienen cruces a nivel, ¿no? Si imagínense, si ya caminar o trasladarme con una silla de ruedas sobre un desierto, lo que será en una ciudad que no está acondicionada para alguien con algún impedimento físico. Entonces, el derecho a la ciudad debe ser una suerte de enfoque, de orientación que le debe servir a las autoridades, tanto de gobierno local como de gobierno central o de los sectores, para poder entender las demandas de los ciudadanos y entender también que lo que ellos están ofreciendo es un servicio público, ¿no? Por eso hablamos de servidores públicos, ¿no? Están para servir a la comunidad, y claro está, del otro lado, nosotros como ciudadanos y como ciudadanas tenemos deberes que cumplir también para equilibrar, ¿no?, derechos y deberes. Así es, Ramiro, muy importante lo que mencionas. Ahora también debo entender que prácticamente el quien dispone de mayor dinero podrá tener el uso de esos espacios de repente como un centro recreacional, como lo mencionabas, como el Parque Huáscar, y prácticamente ahí no estamos buscando el bien común de la población, ¿no? Porque quien tiene mayor recurso tiene acceso a ese libre espacio o centros comerciales. Y por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué puede suceder en una sociedad cuando solo una minoría, pocos ciudadanos, pueden gozar de este derecho a la ciudad? Miren, ustedes al iniciar el programa mencionaban de manifestaciones que están ocurriendo tanto en el sur y en el norte del país. Personas que con 36 soles diarios tenían que trabajar más de 8 horas sin espacios, o sea, sin derechos, derecho a la alimentación, derecho al descanso, derecho a una serie de beneficios sociales que son además globales, que no son derechos sociales para determinados ciudadanos. Entonces, cuando no accedemos a derechos, surgen situaciones de conflicto social, sin olvidar también que la mayoría de derechos en la historia de la humanidad se han logrado alzando nuestra voz, para no decir otros términos, porque tampoco no se trata de afirmar que la violencia es el medio, pero mientras que el Estado, y digo nuestro Estado, no promueva los derechos humanos básicos y no nos permitan de gozar de beneficios que en cualquier lugar del mundo se podrían disponer, van a surgir situaciones de descontento, situaciones de malestar,
que se traducen en manifestaciones. Ramiro, y bueno, definitivamente tenemos ahí una gran problemática, ¿no? Pero desde las dirigencias, desde los barrios, aquí en Villa El Salvador, en todo Lima, son en las 4 Limas, ¿no? Las dirigentes también tienen ahí un rol muy importante, ¿no? Ellas cumplen como dirigentes, ¿no? Nuestras mujeres líderes, ¿qué rol deberían de realizar estas dirigentes, ¿no? Desde sus ámbitos son unas lideresas que quisieran lograr avances concretos en el logro del derecho a la ciudad. En este caso, las mujeres, ¿no? Las compañeras, como le decimos, ¿no? Tienen ya un elemento del derecho a la ciudad, que es tu derecho a participar, a organizarte, a opinar, ¿no? A proponer, ¿no? Ya ese derecho ellas lo están ejerciendo y lo ejercen bien, además, en los distintos eventos que hemos visto, y eso gracias a la experiencia que ellos tienen, pero por situaciones de adversidad, porque a lo mejor en muchos de sus barrios no tuvieron servicios básicos, porque no había escuela, porque no había una serie de carencias, y que ellas de manera organizada han logrado arrancar un derecho al Estado, ¿no? Algo que debería ser prestado por el Estado, prestado por nuestro Estado peruano. Entonces, las mujeres ahora deberían, desde mi punto de vista, otra vez, ver un segundo nivel, que es ya exigir políticas públicas. ¿Y por qué digo políticas públicas? Porque una política pública es para todos, no es para una sola persona, ¿no? Cuando un problema afecta a muchos, es un problema público, porque no solamente me afecta a mí, sino a mi vecino, a los vecinos del barrio cercano. Entonces, el gobierno tiene que hacer políticas públicas con presupuesto que atiendan, por ejemplo, los problemas de inseguridad en las calles. Ahora que estamos en la temporada de diciembre, la inseguridad ciudadana crece. Entonces, el gobierno debería, además es algo que ya sabemos, no es que, está sucediendo recién, es algo que en todos los meses de diciembre sabemos que hay mayor tránsito, la gente hace compras y la inseguridad aumenta. Entonces, el gobierno tendría que disponer de políticas públicas para disponer de que en el mes de diciembre aumenta la inseguridad, tendría que haber una inversión mayor en seguridad, pero también comprar más camionetas y más infraestructuras, porque está demostrado que más infraestructura no significa mejores condiciones. Aquí tiene que haber todo un proceso educativo y de sensibilización y de información también en la población, que salgan acompañadas, que no muestren el teléfono celular, generar espacios seguros en donde la participación no solamente sea en reclamar, sino también poder establecer, por ejemplo, algo que se han hecho ya, mapas de riesgo. O sea, los ciudadanos, las mujeres, sabemos cuáles son las áreas difíciles de nuestra ciudad y en donde podríamos alcanzar esa información para que las autoridades puedan redoblar esfuerzos y mejorar la seguridad, por hablar un tema. Y Ramiro, también te quería consultar, ¿por qué es importante también una herramienta de incidencia como la agenda política de mujeres, ¿no? Que esto impulse también la reflexión, el debate en torno al derecho a la ciudad, hablando de agenda política de mujeres. Sí. Claro, en este caso la agenda es un primer esfuerzo de que las compañeras se pongan de acuerdo, ¿no? Porque si uno vas a exigir algo, lo natural es que la autoridad te diga, perfecto, ¿cuáles son tus propuestas? Si van 100 mujeres con 100 propuestas distintas, va a ser difícil de atender. En este caso, el instrumento que es la Agenda Política de la Mujer por la Ciudad de Lima tiene 6 ejes concretos, ¿no? Entonces, la idea es que esos 6 ejes además han sido priorizados: salud, educación, participación, medio ambiente, salud sexual y reproductiva. Entonces, son temas que ellas han concertado como temas prioritarios. Ahora, el proceso de incidencia es clave, porque no bastan decir que yo demando estos 6 temas, sino aquí tenemos que hacer, por decir un término, convencidas que esas propuestas ingresen dentro de la planificación del gobierno local o metropolitano, y ahí por eso la relación con la gerencia de la mujer de Lima, de manera que estas propuestas puedan, en la discusión del presupuesto del próximo año, incorporarse. Ese proceso de incorporación podrá ser sencillo si es que las autoridades toman a bien, y si no lo toman a bien y más bien lo ven como algo de un determinado grupo, ahí se inicia el proceso de incidencia, que significarán, por ejemplo,
hacer reuniones en las distintas limas, en donde se invitarán a los regidores para que escuchen, se pedirá audiencia con el alcalde para presentarle las demandas, se asistirá a medios de comunicación como esta mañana para que esas demandas, que no son de 10, 20, hay como 500 mujeres que han participado en más de 60 reuniones durante 3 meses. Entonces, el proceso de incidencia será más bien el proceso de convencimiento de nuestras autoridades de que lo que se está proponiendo son demandas reales, en este caso de las mujeres. Bien, Ramiro, si brevemente nos puedes comentar qué se tiene previsto desde DESCO y el proyecto Ciudad y Mujer en adelante, frente a las demandas que forman parte de la lucha por el derecho a la ciudad de las mujeres y las organizaciones sociales de Lima. Lo primero que vamos a hacer en el mes de enero es iniciar o continuar, un ciclo de formación, porque si queremos mejorar, no hablemos de cambiar, mejorar el funcionamiento del Estado peruano, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, cómo funciona, cuánto de presupuesto tenemos, cuánto se asigna, qué es gasto corriente, qué es gasto fijo en inversiones, elementos básicos que permitan en este caso a las dirigentes defender su derecho, ¿no? Su derecho a que estas demandas puedan ser procesadas. 2, vamos a continuar con procesos de intercambio de experiencias. Hace un par de semanas hubo un intercambio con mujeres de distintas ciudades de América Latina que también han hecho agenda, y bueno, esperamos también seguir haciendo juntos, ¿no?, estos programas de radio de agenda ciudadana para que la voz de las mujeres pueda seguir amplificándose, ¿no?, llegando a otras mujeres, y aquellas que aún no conocen la agenda, que a lo mejor les interesa, se informen y se sumen también, y que con ustedes, ¿no?, con DESCO y con las otras compañeras podamos seguir exigiendo nuestro derecho a la ciudad. Muchas gracias, Ramiro, muy importante todo lo que nos mencionas, y esperamos y hacemos y invocamos también a todas las mujeres que puedan participar de Agenda Ciudadana, desde DESCO Urbano, desde Radio Estéreo Vía, y así sumar a más mujeres. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por compartir esta reflexión sobre la situación política del país. Esperamos tenerte también pronto. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como parte del programa Agenda Ciudadana Dominical, hoy les presentamos un trabajo audiovisual sobre la agenda política de las mujeres por la ciudad de Lima. Un trabajo que habla justamente de lo que necesitamos para que se cumpla nuestro derecho a la ciudad. Vamos a ver el video entonces de Agenda Política. La agenda política de las mujeres es nuestra herramienta, la construimos todas con mucho esfuerzo para defender nuestros derechos. En ella recogimos las principales demandas e intereses de las mujeres de Lima, para así negociar con las instancias de poder metropolitano, reforzando la democracia y gobernabilidad. Es muy importante la existencia de esta agenda, porque las mujeres afrontamos una vida difícil en la ciudad. Nuestros derechos no son respetados. A menos derechos, menos oportunidades para que nosotros podamos transitar seguras y disfrutar de una vida plena con los derechos que todo ser humano en cualquier edad deberíamos tener. Por eso demandamos que se cumplan nuestros derechos a la seguridad ciudadana y a vivir en una ciudad que no violenten a las mujeres. Que se cumpla nuestro derecho a participar en los espacios de decisión política, para que así nosotras también podamos decidir nuestro futuro y el de nuestras hijas, y no ser solo un relleno en las listas electorales. Que se cumpla nuestro derecho a la educación, para seguir avanzando en cualquier etapa de la vida, dentro y fuera del colegio, con hijos y sin hijos. Que nuestro derecho a la salud se cumpla en todo momento, y que al sistema de salud pública garantice nuestra atención a la salud sexual y reproductiva, así como en todas nuestras necesidades, con o sin emergencia sanitaria. También demandamos que se respete nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, con un adecuado manejo de la basura, y que los servicios básicos indispensables no solo lleguen a nuestras casas, sino que sus tarifas sean justas.
que nuestro derecho a un trabajo digno se cumpla, permitiéndonos desarrollar nuestro potencial en todo momento. Que las autoridades hagan acatar la ley, impulsando una cultura de convivencia y la valoración de la diversidad cultural sin ningún tipo de discriminación. En resumen, nuestro derecho a la ciudad. Necesitamos que la autoridad nos escuche y atienda todas estas demandas. Y que incluyan nuestras necesidades en los presupuestos públicos y en los planes de gobierno. Para que así Lima, nuestra ciudad, sea por fin una ciudad que incluya el respeto y valore a las mujeres. Únete a esta agenda. Únete a esta agenda. Únete a esta agenda. Es urgente y es para todas y todos por igual. Muy interesante, Mari, el video, ya que es un resumen, ¿no?, de los principales derechos que nos faltan completar y por cumplir para que nosotros podamos vivir en desarrollo en pleno a nuestra ciudad, que es muy importante en Agenda Ciudadana de este video de Agenda de Política, ¿no? Bueno, Mari, nos vamos a un corte comercial, nos informan y retornamos en breves momentos. Centenario, comprar tu lote es facilote. Este sábado 12 de diciembre es nuestra gran venta final. Ingresa a nuestra web www.terreno.pe, regístrate y compra tu lote en las mejores urbanizaciones del sur de Lima, Loma Bonita y Arenas de San Antonio, con descuento de hasta 20% en pago al contado. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Llegaron las fiestas de fin de año. Elevemos nuestras copas y hagamos un brindis con Santiago Queirolo. En estas fiestas brindemos por los buenos deseos, con vinos, piscos y espumantes de Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Estás bien rica, mamacita. ¿Te acompaño? Desubicado. Ahorita llamo a Serenazgo y te denuncio. ¿Denuncia? ¿De qué? Si solo te echo un piropo y te ves más bonita cuando te molestas. Cuidado, chochera. Ahora el acoso sexual callejero es un delito. Debemos aprender que los hombres, cuando estamos en la calle, no tenemos ningún derecho a decirle a las mujeres lo que se nos venga en gana. Piénsalo de nuevo y ya no lo hagas más. Ser respetuoso con las mujeres en la calle me hace más hombre. Proyecto ejecutado por Tejiendo Sonrisas y Chesby. Financiado por Fundación Esegna, como parte del proyecto Lo que hace a un hombre. Antes de recibir tu balón de gas, mira si está en buen estado. Recuerda, si el balón de gas presenta corrosión, no lo recibas. Si el balón de gas presenta grietas en la superficie, no lo recibas. Si el balón de gas presenta picaduras cerca del asa o base, no lo recibas. Evitemos accidentes. Que tu balón de gas sea más seguro de usar. Fue un consejo de seguridad de Ocinermin y los bomberos voluntarios del Perú. Bien, regresamos con nuestro programa dominical Agenda Ciudadana, unidas y conectadas por nuestro derecho a la ciudad, luchando por nuestro derecho a la ciudad. Y en el contexto del derecho a la ciudad que hablábamos con el señor Ramiro García de Vesco, surge el tema de discriminación como una problemática muy limitante para las ciudadanas y los ciudadanos puedan lograr vivir en una ciudad con igualdad de condiciones y para alcanzar el pleno desarrollo. Así es, Mari, muy importante la intervención del señor Ramiro, que nos comentaba todo a detalle de lo que era derecho a la ciudad, que es mucho más amplio. Ahora también nosotros en la semana, Mari, tuvimos también la oportunidad en este caso, de dialogar, de conversar con la ex congresista indígena Tania Parione Tarqui y con la activista afroperuana Cecilia Ramírez. Con ellas, ambas, hemos tenido una reflexión completamente muy grata, porque también hay un gran desafío que tenemos como sociedad y para ello es necesario tratar y, si es posible, lograr de convivir y valorarnos desde nuestros orígenes diversos que prácticamente enriquecen la cultura de nuestro querido país y nuestro querido Perú, ¿no? Que rumbo en este caso al bicentenario, tiene aún ese reto, esas grandes dificultades para valorar las culturas originarias, ya que nosotros somos un país de diversas
culturas, y esperemos que con Tania, y que es la ex congresista, y con la activista afroperuana Cecilia Ramírez, nos vayan a dar mayores luces de las actividades y el desarrollo que ellas realizan. Es un gusto tenerte aquí en el programa Agenda Ciudadana. Mainayam ñañallay Silvia, chaynallata hiallapayan, llaqtamasinchikunapaj, hatun napaykuynita, llapayanchikpajari. Buenos días, Silvia. Un saludo cordial a toda la población que nos escucha a través de tu programa. Muchísimas gracias, Tania. Qué bueno que nos recuerdas la belleza de nuestro quechua. Empecemos entonces, digamos, reflexionando cuáles son estos problemas que en el Perú afectan a la población mayoritaria peruana, que es la población indígena de origen quechua, Tania. ¿Cuáles son esos problemas que enfrentan los pueblos indígenas del Perú y que limitan el desarrollo de las personas? En primer lugar, Silvia, hay que remarcar que en el Perú somos el 25% de la población que pertenece a un pueblo originario, ya sea aymara, quechua o de la diversidad de pueblos de la Amazonía. Tenemos 48 lenguas originarias. Después del censo del 2017 queda demostrado que no somos una minoría étnica, somos una población representativa que habita el área rural, el área urbano y en todo el territorio nacional. Entonces, nosotros como pueblos originarios hemos venido arrastrando una invisibilidad histórica para el país, primero porque no se nos reconoce derechos plenos. Me refiero a los derechos sociales, económicos, políticos, culturales como tal. Hay una negación muchas veces de nuestra existencia y esta gran confusión si son indígenas o no. Creo que de lo que se trata, y hay que decirlo también claramente, es que la autoidentificación y la identidad tiene que ver con ese sentimiento, esa raíz cultural, esa historia y ese compromiso que tenemos para defender los derechos colectivos. Hasta hoy seguimos viviendo la carencia en los servicios básicos como agua, la energía eléctrica, ahora mismo la limitación de acceso a la conectividad con el Internet, en el nivel de la nutrición, el apoyo al sector agrícola y otras áreas tan básicas que se supone son elementales para el desarrollo de todo el país. Sin embargo, nosotros sentimos que los pueblos indígenas no hacemos parte de la agenda nacional. Han habido avances importantes, sí, como las políticas interculturales de salud, de educación, tenemos una política nacional de lenguas originarias, tenemos una ley de consulta previa, que seguro hablaremos también de ello. Sin embargo, Silvia, quedan muy cortas a toda la demanda que todavía ha quedado muy rezagada y poco atendida por el Estado peruano. Así que los pueblos originarios seguimos bregando y luchando por nuestros derechos, tanto colectivos como individuales, como ciudadanos, como mujeres, como juventudes, como niñez. Eso un poquito para mapear la situación, pero también hay que decir que a mí me parece importante desde mi experiencia política, no tenemos representación política, menos con voz propia en el Parlamento. O sea, si vemos de los 130 congresistas no hay una representación andino-amazónica ni proporcional a ese 25% que representamos en el país, y hace falta un mecanismo legal para garantizar este derecho. Como bien dices, Tania, somos una población para nada una minoría en el país, pero justamente esta carencia del goce de los derechos nos cuesta reconocernos como originarios, como indígenas. ¿Cómo es el origen de esta problemática? ¿Por qué, digamos, no hemos logrado hacer valer los derechos que deberíamos tener y que nos deberían poner en priorización para la atención de las demandas y las necesidades que se presentan? Hay un problema, nosotros decimos, de racismo estructural en nuestro país y en general en toda la región de América Latina y a nivel mundial, y es que para los estados, los pueblos originarios no siempre representan una población que contribuya, ¿no? Desde esta perspectiva, desde los estados, que contribuya, dicen, con la economía, sino que más bien generan gastos y que son sujetos que, bueno, no son significativos para la construcción de esa nación que se configura ser como Estado. Sin embargo,
Este racismo y discriminación cruza también las políticas públicas cuando se asignan los presupuestos, de pronto no somos prioridad, cuando se definen programas o proyectos que van a responder a una demanda, una necesidad sentida por la comunidad, cuando vamos a ser no muy bien tratados en un centro de salud, o cuando vamos a un servicio público y de pronto la discriminación por tu lengua, por tu origen, por tu procedencia, por tu condición, hasta por tu cuestión fenotípica, sigue siendo una reacción como naturalizada. Y ese racismo, o sea, no solo es un trato entre nosotros, ¿no? En las relaciones sociales, sino que también cruza, digo, de manera estructural, institucional y en la definición de políticas públicas que se supone deberían tener un enfoque intercultural, un enfoque interseccional y un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y también hay que decir un enfoque de género, porque las condiciones de las mujeres no son pues las mismas y vemos las brechas enormes entre hombres y mujeres, incluso en los espacios comunitarios y al interior de los pueblos originarios. Entonces, hay un problema grande que hay que resolver para redefinir una nueva relación con el Estado, para redefinir ese reconocimiento de derechos en coherencia con los convenios internacionales, los tratados del cual el Perú ha suscrito, del cual el Perú tiene un deber también como Estado. Desde lo que mencionas, ¿no? Desde tu experiencia como legisladora en tu labor en el Congreso, como congresista indígena, ¿no? De origen indígena, ¿has vivenciado, digamos, estas situaciones de discriminación, de racismo al interior del grupo parlamentario, tal y como se ha producido, tal vez, si lo recordamos en algún momento, con anteriores congresistas que han representado pueblos indígenas y que se han visto en situaciones de discriminación, de racismo muy graves? Yo considero, Silvia, que desde la primera experiencia de representación en el Parlamento de los pueblos originarios, el 2001 con la hermana Paulina Arpaz y luego la hermana Hilaria Supa y luego María Sumire y luego otras compañeras, sumando no somos más de 6 mujeres andinas que hemos llegado al Parlamento, ni una sola hermana amazónica, pero las 6 que hemos llegado, todas hemos vivido un escenario de discriminación en el Parlamento, o sea, en un poder del Estado que se supone que debe promover igualdad, debe promover el ejercicio pleno de los derechos, debe promover leyes que van a garantizar mejores condiciones de vida para la gente, pero lo que se vive en el Parlamento realmente da mucho que pensar sobre lo que somos como país. Yo particularmente me he tenido que enfrentar, o sea, a espacios en donde, claro, porque eres andina o porque de pronto hay una preconcepción de parte de los políticos en creer que, bueno, no conoces, no sabes, ¿no? O porque eres joven, o porque eres mujer, y es una discriminación asolapada, pero también algunos han sido tan evidentes que uno dice, bueno, esto es racismo puro. Incluso en la idea esto de reconocer la problemática. Yo cuando comentaba la situación, señores, en las comunidades indígenas, es grave, o sea, no hay agua potable. La gente come y bebe agua entubada. Y habían parlamentarios que desconocían de esta realidad, ¿no? Y decían, ay, la congresista Paliona está exagerando, el Perú ya es un país camino al desarrollo, es un país que tiene renta media, en la economía vamos bien, pero y la idea es que, bueno, los indígenas tengan lo que les corresponde, sí, hay que llevarlos, hay que empezar también a modernizarlos, ¿no? Esta lógica del indígena todavía en una capacidad limitada, en un sujeto que requiere asistencia y no reconocido como actor político de cambio, como un sujeto pleno de derechos, ¿no? Y te das cuenta evidentemente que hay unas concepciones terribles, hasta el punto de que un congresista dijo que para definir la identidad indígena tendrían que hacernos una prueba de ADN. O sea, eso es inconcebible en pleno siglo XXI, ¿no? Pero bueno, y por eso es que yo creo que el Parlamento y el Poder Legislativo se ha ido deslegitimando, se ha ido también distanciando de la población y de esa confianza que se supone deberíamos mantenerla desde cuando postulamos, desde cuando asumimos un rol tan importante como ese. Pero bueno,
esa la hemos vivido y estoy segurísima que desde la hermana Paulina Arpasi, porque además he podido hablar con ellas, han vivido de verdad en momentos bastante difíciles de un racismo totalmente evidenciado. O sea, negarlo sería remarcar un doble racismo, pero bueno, seguimos en la lucha y la idea es construir también una cultura de respeto, no de tolerancia. Yo no coincido en que hay que tolerarnos, lo que hay que hacer es respetarnos, reconocernos, incluso autorreconocernos, porque te aseguro, Silvia, que en Lima, y no solo lo digo yo, o sea, más del 60% de la población tiene ascendencia indígena, y hay familias que vienen, por supuesto, de origen andino, amazónico, y hoy por hoy también hay jóvenes que empiezan a revisar sus historias familiares y me da gusto que algunos, por ejemplo, asuman su identidad con orgullo, tengan intenciones de recuperar su idioma, de decir, aquí estoy, yo también soy huanca, vengo de esta tierra, yo también soy aymara. Y eso es lo que le hace particular al país y le hace, digamos, un país digno de su historia, ¿verdad? Así es, Tania. Realmente nosotros somos un país muy diverso, ¿no? Y que requiere que nosotros mismos nos reconozcamos, como bien dices, desde nuestros orígenes, pero solo valorando lo que somos y cuál es nuestro origen es que vamos a poder también dar lo mejor de nosotros para interrelacionarnos, para construir una cultura que nos integre finalmente de cara a este bicentenario. Como mencionabas, también es importante tomar en cuenta y desterrar esta idea de que el indígena es, por un lado, el pobrecito, ¿no? El pobrecito que es un ser que disminuimos o que la sociedad disminuye para quitarle sus derechos, ¿no? Y por otro lado también lo convierte en el obstáculo del desarrollo, ¿no? Sobre todo cuando vive en espacios o en territorios que son, que concentran el interés económico de los intereses, de diversos intereses a nivel de nuestra sociedad. Y allí entra a tallar también este concepto de la consulta previa, Tania. Sí, Silvia, es algo que yo comentaba, ¿no? Se nos ve como una población que no contribuye con la economía del país y en realidad estamos equivocados si tenemos esa lectura porque los recursos que se extraen, que se explotan, minerales, hidrocarburos, gas, y otros recursos naturales vienen de territorios indígenas y aquí el problema es que justamente son territorios empobrecidos, son territorios que están sufriendo la contaminación, la pérdida de biodiversidad, están sufriendo efectos hacia su salud, el impacto en el deterioro de la salud de los niños, de las familias por el agua contaminada, porque ya no hay peces que consumir de un río de esa condición, de esa naturaleza. Entonces, no es cierto que somos opositores al desarrollo, mucho menos en este contexto. Yo creo que los pueblos originarios, lo que criticamos, lo que observamos y cuestionamos es esos niveles de irresponsabilidad de parte del Estado por no salvaguardar su biodiversidad, por no proteger a las personas de estos proyectos extractivos, y en donde tú ves que los recursos salen, la economía crece aparentemente y sigues manteniendo en pobreza a los pueblos que conservan, que viven en el territorio y que son parte de este país. Y yo pienso que ningún hermano indígena, andino o amazónico está en contra del desarrollo. Si tú vas a una comunidad y le dices, hermano, ¿qué quiere usted para su familia? Y esta persona va a querer lo mejor para su familia y para su pueblo, porque quiere llegar a alcanzar estas condiciones de vida tan igual como lo tienen otros peruanos, pero claro, la respuesta no siempre es la esperada y por eso hay necesidad de seguir trabajando. El proceso de consulta previa lo tenemos vigente en nuestro país desde el año 2011, además hay que recordar que esto ha sido producto de este gran conflicto social que terminó en un estallido en el Baguazo el año 2009, y el año 2009 recién para el Estado pareciera que los pueblos indígenas existíamos y que había una gran capacidad movilizadora. Lamentablemente terminó con muertes trágicas, tanto de hermanos indígenas como de policías, pero bueno, para darnos cuenta que había un sector olvidado, invisibilizado y no escuchado, ¿verdad? La consulta previa en este momento, después de 9 años, diríamos, sigue teniendo serios cuestionamientos en relación a los mecanismos de participación efectiva, a la transparencia, así como la intención de buena fe, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende la buena fe
si tú ya tienes como institución del Estado que debe sí o sí aceptar que una determinada empresa extractiva va a ingresar a tu territorio sin haber discutido derechos básicos. O sea, eso no es posible. Y lo que la gente siente, y por eso dice, hermano, no estoy de acuerdo con un proceso de consulta de este nivel, porque no se ha desarrollado desglosadamente los derechos, ni las responsabilidades, ni el bienestar de la comunidad. Y ahí cuando surgen los conflictos, o cuando la gente no siente gran satisfacción de haber participado de un proceso de consulta con irregularidades. Sin embargo, el proceso de consulta previa es una conquista, es un avance en relación a otros países de América Latina que no lo tienen normado, pero debe ser fortalecida, debe ser implementada como lo indica el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y que no hayan retrocesos y que no intenten argumentar sobre cuestiones que ni siquiera están contemplados en los marcos internacionales, pero que el Estado, en su idea de salvaguardar más bien la economía a costa de los indígenas, termina generando argumentos que yo creo que son como sacar la vuelta a la ley, ¿no? Por ejemplo, hace tal vez no más de 5 años atrás, de negarles, por ejemplo, al pueblo de Cañaris a ser sujetos de consulta, porque para el Estado los pueblos cañaris no eran indígenas. No, pues, ¿no? O porque los cañaris no estaban en la base de datos. Y aquí también tiene que ver con la base de datos. Una base de datos incompleta que invisibiliza y que no reconoce la existencia de pueblos originarios, por supuesto que va a ser una limitante para desarrollar procesos de consulta previa como corresponde. Entonces hay un balance ahí que hay que hacer respecto a la ley misma y su implementación. Sí, como bien dices, Tania, es un trabajo intenso que es el que hay que hacer desde el Estado y que ya nos darás, digamos, algunas orientaciones sobre cuáles son esas medidas urgentes que debería tomar. Pero antes quisiera preguntarte, desde la experiencia, tanto como activista, desde como legisladora, con organizaciones, ¿cómo consideras tú que podrían emprenderse, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las bases, ¿no? De las mujeres, en este caso, que impulsan la agenda política de las mujeres en un ámbito urbano como el de Lima, tan diverso, ¿no? Más indígena de lo que se cree? ¿Cómo se puede hacer desde las bases para reducir estas diferencias, estas desigualdades y sobre todo estas oportunidades de discriminación que se presentan en el día a día? Sí, en primer lugar, yo saludo que las mujeres hoy por hoy tienen iniciativas de organizarse, que creo que es un primer paso importante. La organización es una columna vertebral que permite en adelante construir propuestas, encaminarlas, planificarlas, tener una incidencia política con un impacto, con resultado ante las instituciones. Y entonces es un primer aspecto que creo que hay que saludar y hay que motivar. Yo, Silvia, desde que tal vez en mi función parlamentaria y conozco Lima, he podido tomar contacto con hermanos y hermanas de todas las regiones del país en Lima. O sea, Lima es como el resumen de todo el país, porque tienes ayacuchanos, huancaínos, piuranos, tumbesinos, puneños, de Juliaca, de todas partes, Ancash, en la parte norte de Lima, en la zona de Huaral, y esas partes aglutinan población ancashina, quechohablante también. Entonces creo que ese nivel organizativo también tiene que permitirnos reconocer esa raíz, pero también trabajar como desde la presencia en el ámbito capitalino se puede ir transformando las políticas públicas. Creo que nos corresponde a los hijos y a los nietos de familias indígenas también acceder a derechos elementales como el de la educación, pero que reconozca la diversidad. Hablar de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, no puede ser únicamente sectorizada para zonas rurales del Ande y la Amazonía. Por supuesto que es prioridad, ¿verdad? Pero no puede estar solo centrada en esos territorios, sino ver también que en Lima hay niños, jóvenes que pueden acceder a la educación intercultural, además entendiendo que la interculturalidad es un enfoque transversal a todas las políticas públicas, pero también el derecho a aprender su idioma, aprender de la literatura andina, quechua, aprender de los conocimientos heredados
de los pueblos, porque hay tanta sabiduría, Silvia, que yo creo que nuestro país no lo ve. Creo que estamos cegados en una lógica de educación de calidad, entre comillas, pero que nos distancia de nuestra propia historia. Y un país que no conoce su historia, que no valora sus raíces, pues está encaminando a un futuro también, yo diría, hasta incierto, ¿verdad? Porque no sabes cómo vas a contribuir a esta tu patria diversa. Eso por un lado, pero lo otro es también empezar a exigir como los servicios básicos con un trato digno a nuestra gente. Muchas de nuestros hermanos, de nuestras familias también que radican en Lima, son maltratados en los servicios públicos, o sea, no son tratados de igual forma como otros sectores y viven situaciones de discriminación. Eso, digamos, como cuestiones básicas, ¿verdad? Pero en adelante yo aspiro a que nuestro país esté realmente articulado entre nosotros, que entre peruanos y peruanas podamos construir esa visión colectiva de país que queremos ser. Aportas a celebrar los 200 años de República y de un proceso de la independencia que no terminó necesariamente en la independencia, porque creo que hay muchas dependencias muy dañinas todavía en nuestro país, pero que sin embargo nos permite hacer la reflexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias, Tania, por habernos compartido, ¿no?, tus reflexiones en Agenda Ciudadana. Y bueno, no me queda más que pedirte una pequeñísima última reflexión para nuestras compañeras dirigentes de la Agenda Política de las Mujeres de Lima Metropolitana, una agrupación de dirigentes también muy diversa culturalmente hablando. Sí, mi saludo a las hermanas y las motivo a seguir trabajando unidas, organizadas. El trabajo que hacen trae frutos, es algo que necesitamos hacerlo desde la valoración de las capacidades. Hoy las mujeres estamos demostrando que podemos transformar las realidades, que podemos lograr los objetivos, y a mí me alegra muchísimo, Silvia, que las mujeres cada vez estemos tomando la batuta, los liderazgos, enrumbando un proyecto de cambio, ya sea en el barrio, en la comunidad, en el distrito, y de eso se trata. Así que un saludo especial a ellas, a las compañeras, y seguro vendrán mejores tiempos y oportunidades para seguir compartiendo y conocernos también. Buenos días, María. Buenos días, Cecilia. María. Buenos días, Pilar. Muchas gracias. Sí, Cecilia, te quería preguntar. No, gracias a ti por tu tiempo. Te quería preguntar, ¿qué se entiende por racismo estructural? Mira, mucha gente no entiende claramente cuando se habla de racismo estructural, y esto tiene que ver con la falta de ausencias de políticas públicas, por ejemplo, desde el Estado. Es el racismo que se da desde las estructuras del Estado, ya tanto gobierno local, regional o nacional. El hecho, por ejemplo, de que nosotros como pueblo afroperuano estamos diciendo de manera permanente que enfrentamos un racismo estructural y sistémico, nos estamos refiriendo que es desde el Estado y sus estructuras no generan acciones afirmativas y políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de un pueblo históricamente excluido como es en este caso, el pueblo afroperuano. El hecho de, por ejemplo, que no existan programas, que no se nos incluyan dentro de los programas o planes que el Estado viene desarrollando en temas de alivio a la pobreza, es un racismo estructural. Se refiere desde las estructuras del Estado. Por eso hablamos de un racismo estructural y además un racismo sistémico porque se da a nivel de todos los sectores también. Entendemos, Cecilia. Entonces, dentro de ese racismo estructural está la falta de empleo, la falta de atención en salud, que se ha visto muy afectada esta población. Coméntanos un poco cuál es la situación, cómo se han visto afectados en todos estos ámbitos, tanto en el empleo, en la salud, en fin. Mira, acá hay una diferenciación muy marcada. Al no existir programas, o sea, en definitiva, existen brechas de desigualdades entre diversos grupos étnicos. Las existen. Lo otro tiene que ver y que tiene que quedar claramente es que, por ejemplo, en el tema de salud, nosotros como pueblo afroperuano demandamos una atención diferenciada en el sentido de que presentamos algunas enfermedades prevalentes y en ese sentido hacen falta protocolos de atención, trabajo de investigación que den cuenta de estas enfermedades, de que ya el movimiento afroperuano hemos venido dando cuenta
desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía no existen estudios especializados que den cuenta de estos y que se hagan un análisis profundos en cuanto a la salud. Por otro lado, también tiene que ver con esta falta de centros de atención o postas médicas en algunas comunidades afroperuanas, o una adecuada implementación en cuanto a equipos técnicos y la ausencia de personal. Esta también es una realidad y en el tema de educación viene siendo lo mismo. El porcentaje de hombres y mujeres que terminan y culminan estudios superiores es muy bajo, y esto tiene que ver al racismo que se presenta y a la discriminación étnico-racial en las escuelas. El Estado todavía le hace falta generar mayores acciones afirmativas y políticas públicas que garanticen la permanencia y la culminación de niñas y niños adolescentes de las escuelas, pero además también, como tú lo dijiste, tiene que ver con el empleo, porque muchas veces se dice, hay un porcentaje pequeño de jóvenes que están saliendo de las universidades, pero sin embargo no están consiguiendo empleos dentro de las profesiones en las que ellos han estudiado, y es que enfrentamos una vez más el racismo y la discriminación. Hay estudios que ha realizado, por ejemplo, la Universidad del Pacífico, en donde da cuenta y se evidencia efectivamente cuando se presenta un currículum con las fotos y el mismo perfil, la misma profesión, el mismo nivel académico, es difícil que cuando presentan la foto de una persona afroperuana que efectivamente pueda conseguir el empleo. Entonces, otra vez chocamos con el racismo y la discriminación y esos estereotipos que se creen que los afroperuanos se nos encasillan en ciertas labores y que solo en esas labores podemos desempeñarnos o podemos desarrollarnos. Sin embargo, consideramos que hay que trabajar más profundamente para cerrar y acortar estas brechas de desigualdades que enfrentamos. Cualquiera diría que sí, la educación es igual para todos, pero en definitiva no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, eso marca la diferencia. Es muy importante, Cecilia, tu participación, porque nos queda más claro qué se entiende por este racismo estructural y entre otras situaciones que aqueja al Perú para los afroperuanos, ¿no? Entonces, yo creo que también en otra oportunidad vamos a tener para que nos puedas contar más de esto, cómo se va avanzando, qué situaciones buenas tiene para CEDEMUNEP, ¿no? Y bueno, para la discriminación. Bueno, Cecilia, agradecerte por este tiempo muy importante de la Agenda Ciudadana, María, y yo te agradecemos y esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto haber estado en Agenda Ciudadana y con gusto en otra oportunidad podemos seguir charlando más ampliamente, y es un trabajo conjunto del movimiento afroperuano y de toda la incidencia que de manera conjunta venimos desarrollando, y sí creemos de que el Estado tiene una deuda histórica con el pueblo afroperuano, y creo que camino al Bicentenario es un reto que el Estado peruano tiene que afrontar y tiene que asumir para resolver los problemas que se han agudizado en el marco de la pandemia también, ¿no? Estas brechas se han profundizado y las condiciones en las que se nos ha colocado están siendo más profundas y los obstáculos más grandes. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, muy bien, ha sido un programa muy interesante, pero pues hemos llegado al final de esta emisión Agenda Ciudadana Dominical. Agradecemos su participación y les invitamos a participar activamente el día lunes, como todas las semanas, lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11, con Agenda Ciudadana, donde reflexionamos, debatimos y denunciamos las problemáticas diversas que se presentan en nuestra ciudad y en tu barrio. Así es, Mari. Nosotros el día de mañana, ya lunes, empezamos nosotros la semana con optimismo, tratando de lograr también y seguir protegiéndonos, que es importante porque desconocemos más o menos el virus, entonces por tanto debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia, porque debemos seguir con todos los protocolos de seguridad y ante todo. Y también tenemos que tener ese compromiso y ese trabajo de responsabilidad con nuestras familias, con nuestros niños y por nuestra seguridad y por la seguridad del Perú, ¿no? Entonces, Mari, nos vemos el día de mañana de 10 a 11 de la mañana. Este fue su programa dominical de Agenda Ciudadana. Que pasen un bonito domingo. Chao, chao. Chao, cuídense. En Estéreo Villa,
Esta es la hora.